Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y a todas las demás personas a las que pueda estar llegando este mensaje. Reciban un cordial saludo, esperando que en estos tiempos un poco complicados, difíciles, se encuentren en todos los aspectos bien. Damos gracias a Dios porque vamos a compartir un mensaje conforme a lo que dice su palabra, que quizás en la mayoría de los casos podemos conocer, pero que sea Él, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, quien nos dé la sabiduría y nos abra el entendimiento comprender, para comprenderlo mejor. El tema lo he titulado como está escrito, Hacedores de la Palabra. Y vamos a ver a la luz de ella qué nos dice en este caso el apóstol Santiago. Y nos vamos a ubicar en la epístola universal de Santiago, en el capítulo 1, y en la lectura vamos a ir de los versos 19 al 26. Y vamos a tratar de interpretar lo que este precioso mensaje nos quiere manifestar. Dice el verso 19: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Eso qué nos quiere decir? Que aprendamos a escuchar y seamos un poco ya, cautos cuando vayamos a expresar, cuando vayamos a manifestar. Hay que pensar antes de hablar. Y más allá de eso, nos dice la escritura, tarde para airarse. O sea, no nos debemos dejar llevar por el enojo, por la ira. Y eso nos lo confirma el verso 20 que nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos dejamos arrastrar por un momento de ira, quizás nos vamos a lamentar. El 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos dice, ¿sí? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, el mensaje de salvación. Y en el 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, hermana, conocemos quizá en muchos casos lo que ella nos enseña, pero aquí nos está invitando, nos está exhortando a que pongamos en práctica lo que esa palabra nos enseña, que ahorita vamos a ver a qué se quiere referir o a qué se refiere. Porque dice el verso 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, dice la escritura, que no debemos ser oidores, sino hacedores. Ya les dije que vamos a mirar de qué manera seremos hacedores. El verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tendríamos que entrar aquí a identificar lo que la escritura nos enseña de que es una bienaventuranza.
Y por allá nuestro Señor Jesucristo nos dio una enseñanza muy hermosa que encontramos también en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Entonces, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y en el verso 26, que es el último de esta primera cita, si alguno se cree religioso entre vosotros, oído a lo que dice a continuación, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. A veces, quizás, sin saberlo, sin quererlo, sin notarlo, nos volvemos religiosos, nos damos golpes de pecho, pero no refrenamos nuestra lengua. Hay que tener cuidado, hay que pensar antes de hablar y debemos ser coherentes en lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces les decía de qué manera somos nosotros o seríamos hacedores de la palabra. Tendríamos que remitirnos a ese cambio de vida cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y para ello hay un texto que nos enseña lo que es la vida antigua y la vida nueva. Lo encontramos en varios pasajes, pero en esta ocasión vamos a mirar lo que dice la epístola a los Colosenses en el capítulo 3, en los versos del 5 al 17. No los vamos a leer todos. Dice el 5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A veces nos convertimos, nos volvemos en avaros, en ruines, en miserables. Quizás creemos que no lo somos o que no estamos obrando mal, pero sí, cuando negamos ya, una ayuda que podamos dar, cuando señalamos a otras personas de circunstancias que no son ajustadas a la realidad, estamos cometiendo un grave error. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, antes de conocer y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que nos invita la Escritura para ser hacedores de la palabra, no solamente oidores? Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 9, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. A veces nosotros mentimos, no sé con qué regularidad, y somos casi descarados al decir, ay, es una mentirita piadosa. A Dios le desagrada en todo sentido. Y dice el verso 10, y revestido del nuevo, o sea, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tomamos esa decisión, nos ponemos en manos de Dios, les entregamos a Él todas nuestras circunstancias, que sea Él quien dirija nuestra vida, vamos a ver los resultados. Y el verso 12 y el 13 para terminar nos dicen, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos ser pacientes, debemos ser mansos, debemos ser humildes, debemos ser bondadosos, debemos ser misericordiosos. Ahí, si logramos hacerlo, vamos a ser hacedores de la palabra. Y en el verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y termina de esta manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, hermana, y todas las personas que puedan estar observando y escuchando el mensaje.
Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros no habremos de perdonar a quien nos ofende, a quien nos maltrata, a quien nos injuria, a quien nos hace daño? Hay que ser perdonadores, hay que perdonar. Si obramos como aquí nos los acaba de recordar la Escritura, vamos a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Que sea Él, Dios, colocando en nuestros corazones ese sentir, ese querer y ese hacer. Y le damos gracias, Padre, porque por esa misericordia tuya estamos en ese proceso día a día. Ayúdanos a cada día a hacer lo que tú nos mandas, a ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Bendito y alabado seas. Que tengan una excelente noche. Dios nos continúe guardando, hermanos y hermanas.